Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 30 de noviembre de 2023, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Hebreos capítulo 11 y versículo número 3. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow, y es una palabra bien profunda esta realmente. Y cada vez que la leo encuentro más y más revelación en este versículo. Porque la escritura dice cosas muy importantes. Y es, número uno, que por la fe es que nosotros entendemos. Y hoy Dios nos quiere hablar a nuestro espíritu, de espíritu a espíritu, como Dios realmente habla. Porque nosotros hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas que no entendemos. Y cuando habla de entender, ahí se traduce como saber, como creer. Y podemos creer sí y solo si tenemos fe. En ocasiones no entendemos el valor de la palabra de Dios. En muchas ocasiones tenemos la palabra de Dios por poco. Y cuando me refiero a que tenemos la palabra de Dios por poco, no es porque la despreciemos directamente, sino porque aunque la hemos escuchado, no la creemos. Aunque hemos visto los milagros hechos en otras personas, consideramos que para nosotros no es posible eso. Y la Biblia inicia en Hebreos 11:3 diciendo que es por la fe que entendemos, o que es por la fe que sabemos que ha sido constituido el universo. Pero fíjate que todo el universo fue constituido, dice la palabra en Hebreos 11:3, por la palabra de Dios. Y qué tremendo eso, porque lo que pasa es que Dios crea el mundo a través de órdenes dadas por su palabra. Y eso entendemos, con eso entendemos muchas cosas importantes. Pero quiero hablar de dos específicamente en esta mañana. Número uno, el poder de la palabra de Dios. Y dos, cómo la palabra de Dios, el solo dar una orden Dios con su boca, hace que se creen las cosas, que haya un poder de creación. Pero hay una cosa importantísima, y es que cuando la palabra de Dios se habla, cuando se dice que la palabra de Dios fue dada o que se creó el universo por una orden de Dios, cuando habla que por la palabra de Dios fue porque Dios empezó a ordenar, hágase esto, hágase lo otro, y se fue haciendo conforme dice la escritura. Entonces cuando habla del poder de la palabra, de creación, habla de que Dios con su palabra tiene, y que la palabra de Dios tiene mucho poder. Pero también habla la escritura de algo impresionante, es que cuando Dios habla da una orden. Y a través de esa orden es que se van creando las cosas. La pregunta es, ¿por qué no entendemos el poder de la creación que tiene la palabra de Dios? Que aunque si Dios dice algo, aunque no exista, se puede empezar a existir. Aunque no lo veamos, ya está creado. Pero también entendamos que Dios cuando habla da una orden. Y muchas veces creemos que, bueno, Dios dijo esa palabra, me parece bonita, pero voy a mirar si la aplico. Cuando Dios da una orden, y fue a través de cada orden que dio por su boca, cada orden que dio a través de su palabra, que fueron creadas todas las cosas. Y luego dice finalmente una tremenda revelación, de modo de lo que se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, lo que hoy estamos viendo, la creación que hoy disfrutamos, fue hecha no solamente de lo que no se veía. Y la Biblia dice que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía, no de lo que no existía. Y en eso tenemos que ser muy claros en esta revelación. Porque mucha gente cree que es imposible para Dios algo, porque nosotros no lo estamos viendo. Quiero que sepas algo en tu espíritu. Todo lo que tú hoy no ves, cuando la palabra de Dios lo dice, ya está creado para ti. La palabra de Dios dice, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. No dice la palabra que fue hecho de lo que no existía. Lo que tú necesitas en lo espiritual, una vez la palabra de Dios se suelte, por causa de ese poder de creación que tiene la palabra, ya está hecho para ti, ya existe para ti.
La palabra dice fue hecho de lo que no se veía. Quizás tú no lo puedes ver, pero la Biblia no dice que fue hecho de lo que no existía, porque ya está hecho por la palabra de Dios. La versión TLA, y cierro con esto, dice que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse, pero no dice que no existían. Porque la palabra, una vez es desatada, tiene el poder de creación, no solamente para que existas, sino para que sepas que aunque tú en lo natural hoy no lo veas, ya en lo espiritual está hecho. Ese milagro que tú necesitas ya está hecho por el poder de la palabra de Dios. Esa necesidad que tú requieres ser satisfecha ya está hecha por el poder de la palabra de Dios. Y todo cuando tú necesites está hecho. Entonces lo que tienes que hacer es tener fe. Porque es por la fe que comprendemos, es por la fe que recibimos. Y todo lo que es creado tiene un poder y es el de la palabra de Dios. Pero eso que tú no ves hoy, aunque tú en este momento no lo puedas ver, he venido para recordarte y profetizarte en el nombre de Jesús que ya existe. Que tú no lo puedas ver y que yo no lo pueda ver, no quiere decir que no está hecho. Porque lo que en el Espíritu, en la parte celestial, en la parte del reino, ya fue desatada por la palabra de Dios, ya existe. Solo que quizás en este momento tú no lo puedes ver, pero lo vas a ver en el nombre de Jesús por causa de la activación de la fe en tu vida. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.